Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Qué hermoso haber pasado este santo sábado en comunión con nuestro Creador, con nuestro Redentor, al cual esperamos y creemos que pronto Él volverá. Qué hermoso es haberle cantado, haber platicado con Él a través de la oración, haber compartido con nuestros hermanos juntos como familia, como un solo cuerpo, alabando y glorificando este sábado a nuestro Creador. Ahora, después de haber pasado las horas santas y comenzando una nueva semana, vamos a introducir la lección número 7, la cual se titula ¿Cómo vencer el pecado? Es muy importante, porque todos nosotros debemos ser vencedores. Porque si no somos vencedores del pecado, no obtendremos o no estaremos con Jesús en la eternidad. Al que venciere, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, es importante lo que el apóstol Pablo nos dirá en esta lección para que usted y yo podamos ser vencedores. Leamos en el capítulo 6 de Romanos el versículo 1. Y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Son dos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué vienen esas preguntas? Porque como nos dice en Primera de Juan, también nos dice ahí que vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 2:1. Y nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, del 8 en adelante, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como ya el apóstol Pablo nos ha dicho, que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos de un Salvador. Y por eso nos dice en el capítulo 2, verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De todo esto, la lección de esta semana nos hablará, para que podamos vencer el pecado que quiere
seguir habitando en nosotros, seguir reinando en nosotros. Pero nosotros necesitamos entregar todo a Cristo para que ya el pecado no reine. Por eso dice el versículo de memoria: el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cómo es que el pecado no se enseñoreará? ¿Qué es enseñorearse? Primeramente veamos, ¿qué es enseñorearse? Es alguien que gobierna, alguien que decide, alguien que da las órdenes para que otro las ejecute. ¿Quién da las órdenes? Cuando no está Cristo en el corazón, es el pecado. Y el pecado, dice, al enseñorearse, ¿qué hace de la persona? Lo hace un esclavo, el cual tiene que hacer lo que el pecado dice. No tiene voluntad la persona. Todo es lo que el pecado dice. Pero aquí nos dice: el pecado no se enseñoreará. Ya no será el Señor en tu vida. Ya no será el que hará tu vida infeliz. ¿Por qué? Porque alguien rompió esa cadena de esclavitud en la cual tú estabas. Ahora eres libre del pecado. ¿Por qué? ¿Cómo? Al aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, dejaste de ser siervo del pecado para ahora ser siervo de Cristo. Y al hacerte siervo de Cristo, Él te ha capacitado para que el pecado ya no reine en ti. El pecado, sigue diciéndonos el versículo de memoria: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley? Voy a ponerles un ejemplo. Nosotros normalmente conducimos para nuestros trabajos, para la iglesia, algún paseo. Y normalmente somos respetuosos de la ley de tránsito. Pero en cierta ocasión, por ir deprisa, me paso una luz en rojo. ¿Qué pasó allí? Quebranté la ley de tránsito. Y por consiguiente, estoy ahora bajo la ley. Imagínese que estuviese en ese momento un policía allí. ¿Qué cree que va a pasar? La ley va a ser sobre mí y me van a imponer una multa, un ticket. Voy a ir ante el juez, tendré que pagar. Estoy bajo la ley. Pero me dice: pero no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya no voy a pecar.
porque Cristo es el que reina en mí. Ahora de Cristo recibo poder para ya no vivir para la carne. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que nos lleva a pecar. ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley me señala el pecado. Pero como ya no vivo para el pecado, sino que ahora vivo para Cristo, así es de que el día a día que viva, lo voy a vivir ¿para quién? Para Cristo. Y si Cristo es el que reina en mí, Él es mi Señor, ya no voy a hacer las cosas que antes hacía. Y así vivo ahora bajo la gracia. Porque es gracias a Cristo que he sido liberado del pecado, he sido fortalecido espiritualmente para ser un vencedor. No porque en mí haya algo, en mí no hay ningún poder para vencer al pecado. El poder está en Cristo, que Él me lo da para ser un vencedor. Sigue diciéndonos la introducción. Si las obras no pueden salvarnos, recuerde que Pablo está hablando todo esto a un grupo grande que está allí. Hay una cantidad de oyentes que son guardadores de la ley, que creen que porque guardan la ley por eso son salvos. Otros creen que por obrar en circuncidarse eso los hace salvos. Entonces el apóstol dice, como veremos más adelante, que las obras no nos salvan. Todo es por gracia. Pero entonces, si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Qué manera de pensar? También, ¿por qué no seguir entonces la vida gozándola si las obras no me salvan? Hay quienes que dicen, gocemos la vida, sigamos viviendo como hemos hecho hasta ahora. Pues de todos modos, las cosas que haga no me salvan. Cuidado con la manera en que pensamos. Hoy, en esta semana, estudiaremos el capítulo 6. Y en el capítulo 6, Pablo da la respuesta. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación. ¿Y qué santificación? Es el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. Por eso dice el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos. Porque el versículo 1 decía, y dice así, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué pues pensaremos o haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es imposible. No podemos estar
pecando y estando con Cristo. En la Biblia, santificar significa dedicar. Generalmente a Dios. O sea, significa dedicar mi vida, mis pensamientos, mis acciones a Dios. Por lo tanto, a menudo, ser santificado se presenta como un acto pasado, culminado. Por ejemplo, con todos los santificados, Hechos 20:32. Los santificados en esta definición son los que están dedicados a Dios. Por eso es que nos dice el pueblo de los santos, el pueblo de los santificados, el pueblo de los apartados, para hacer una obra, una labor por nuestro Señor Jesucristo. Con el capítulo 6 se inicia una nueva sección de la epístola. Hasta ahora, el apóstol había tratado más bien la parte objetiva del plan de salvación, lo que Dios ha hecho y cómo puede el hombre recibir los beneficios. A partir del capítulo 6, trata el aspecto más subjetivo, es decir, los efectos de la gracia y la justificación en la vida del cristiano. El Evangelio es un poder que no solo resuelve el problema de la culpa del hombre, sino que lo transforma, cambia sus prioridades, reorienta su vida. Dios justifica al impío, pero al impío que cree. Y el creer implica un compromiso, una entrega. En el bosquejo inicial, sugerimos que los capítulos 6, 7 y 8 tratan el tema de la santificación. No tanto ya lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que quiere hacer en nosotros. Muy diferente. Los primeros capítulos hablaban de lo que Dios ha hecho por nosotros, su gracia. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es la santificación. Encontramos que en estos capítulos 6, 7 y 8 cubren tres aspectos fundamentales del plan de la salvación. ¿Cuáles son esos aspectos? En el capítulo 6, que es el que vamos a estudiar, habla de la victoria en relación con la carne. En el capítulo 7, que lo vamos a estudiar más adelante, habla de libertad en relación con la ley. Y el capítulo 8, de seguridad en la nueva relación con el Espíritu. Tengamos todo eso presente, pero ahora nos vamos a dedicar al capítulo 6, que es victoria en relación con la carne. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué comienza el apóstol
esta sección con una pregunta tal. Evidentemente, estas palabras corresponden a algunos de sus críticos que se sentían inquietos con el énfasis sobre la gracia de Dios. En un capítulo precedente ya había hecho referencia a ataques de parte de algunos. Eso está en el capítulo 3, versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? En los capítulos 3, 4 y 5, el apóstol ha estado presentando un cuadro alentador de la situación actual del hombre. Después de haber estado condenado y sin esperanza, se encuentra ahora, por la gracia de Dios, redimido gratuitamente, justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, seguro, con libre acceso a la presencia de Dios, lleno de esperanza en cuanto al futuro. ¡Qué bendiciones! Habiendo antes pertenecido a Adán, por el cual el pecado y la muerte entró, ahora pertenece a Cristo, el autor de la salvación y de la vida. La ley había sido dada a Israel. ¿Para qué? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la palabra de Dios en 5:20? Sobreabundó la gracia. Eso lo vimos la semana pasada. A tal punto que ahora la gracia reina sobremanera. 5:22. Alguien pudiera fácilmente pensar que el cuadro que presentó no está balanceado. No ha dicho nada en cuanto al discipulado, a la responsabilidad personal, a la obediencia. Al contrario, pareciera percibirse una actitud un tanto negativa en cuanto a las obras y a la ley. Varias veces hizo referencia a las obras como si no jugaran ningún papel en la redención del hombre. Como dicen 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. También nos dice en el 3:21, aparte de la ley, se ha magnificado la justicia de Dios. Y en el 3:28, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces, sumado a esto, si en la historia de Israel la ley dio como resultado que el pecado abundase y el pecado llevó a un aumento de la gracia, ¿no podría aplicarse eso también al nivel personal? Debiéramos aumentar nuestro pecar para darle a Dios la oportunidad de aumentar su perdón motivado por su gracia. Una manera de pensar de gente que quiere seguir viviendo en la carne, estando en la iglesia, diciendo haber entregado su vida a Jesús. Muchos piensan de esa manera, no lo dicen, pero las cosas que hacen hablan. Obviamente, alguien había hecho la objeción en forma de pregunta al apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? La pregunta implica que el evangelio de la gracia de Dios
que predicaba Pablo llevaba el descuido de la ley. O sea que lo están señalando, que él descuidaba la ley de la obediencia, que propugnaba un antinomianismo. Podemos imaginar que en un ambiente donde la religión estaba basada en la ley, donde era un declarado legalismo, la presentación del Evangelio de la gracia de Dios y de la total imposibilidad de salvación por obras iba a levantar sospechas y crítica. Lo mismo ocurre todavía hoy. La predicación del Evangelio de la gracia de Dios levanta con frecuencia severa oposición. Y la respuesta que el apóstol va a dar es que la gracia de Dios no solo ofrece el perdón por los pecados, sino también la victoria sobre el pecado. En este capítulo va a mostrar que la gracia no solo justifica, sino que también santifica. Usa dos argumentos paralelos en el capítulo 6 para establecer su respuesta. Y los dos comienzan rechazando falsas inferencias. Versículo 1 y versículo 15. El primero es que la gracia de Dios une al creyente con Cristo. Eso está del 1 al 14. Si usted lee capítulo 6, del 1 al 14, el apóstol Pablo nos enseña que la gracia de Dios une al creyente con Cristo. Y el segundo aspecto, que está del versículo 15 al versículo 23, es que al creyente lo coloca en una nueva esclavitud. Ya no esclavo del pecado, sino ahora esclavo de Cristo, siervo de Cristo. La diferencia es que el amo que es Cristo, Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón. Y eso es lo que Él ofrece a sus súbditos. Así es de que, hermanos, durante esta semana vamos a estudiar cómo vencer al pecado. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía concerniente a la introducción para esta semana. Hoy, Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios tendrá un pueblo
celoso para las buenas obras, firme en medio de las contaminaciones de esta época de degradación. Habrá un pueblo cuyos miembros se aferrarán de tal manera a la fuerza divina que podrán resistir a toda tentación. Esto se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 93. Dios pide a los hombres que se opongan a los poderes del mal. Él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Eso está en Romanos 6, 12 y 13. En este conflicto de la justicia contra la injusticia, podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar su imagen en el alma. Esto está en Nuestra elevada vocación, página 155. Nadie recibe la santidad como un derecho al nacer, o como una dádiva de algún otro ser humano. La santidad es la dádiva de Dios por medio de Cristo. Los que reciben al Salvador se convierten en hijos de Dios. Son sus hijos espirituales, nacidos de nuevo, renovados en justicia y verdadera santidad. Su mente se ha cambiado. Con visión más clara contemplan las realidades eternas. Son adoptados en la familia de Dios y se transforman conforme a su imagen. Son cambiados por el Espíritu de gloria en gloria. Han cultivado un supremo amor por el yo, pero al llegar a albergar un supremo amor por Dios y por Cristo, aceptan a Cristo como el Salvador personal y seguir su ejemplo de abnegación. Este es el secreto de la santidad. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1117. Así es de que, hermanos, durante esta semana nos gozaremos al estudiar acerca de cuando el pecado abundó, cuando el pecado reina. ¿Qué pasa? No bajo la ley, sino bajo la gracia. Pecado u obediencia, y libre de pecado. De todo eso estudiaremos durante esta semana. Tomemos tiempo diario para estudiarla. Permitamos que el Espíritu Santo nos hable, enternezca nuestro corazón y seamos obedientes a la voz del Espíritu. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz semana. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.